¿Qué tal amigos de Radio María? Estamos en su programa A Jesús por María. Les saluda su amiga Maritza Brizuela. Y esta vez vamos a tocar un tema muy interesante porque estamos conociendo la Legión de María. Y hoy vamos a hablar del orden de la Junta del Presidium. ¿Y quién mejor para explicarnos estos temas que nuestro querido diácono Orlando Barros? ¿Cómo está, diácono? Muy bien, gracias Maritza. Gracias, muy amable. En el programa pasado nosotros habíamos hablado de los deberes de los dirigentes del Presidium. Y en el primer programa que hicimos sobre la Legión de María, habíamos hablado de lo que era un Presidium, que es prácticamente la célula de la Legión de María. Es un pequeño contingente, un pequeño batallón. Pues vamos a hablar de lo que sucede en el Presidium, cómo se lleva la junta semanal. Hay un orden. Decíamos en el programa pasado que es el mismo orden que se cumple desde el presidio más antiguo, que está en Dublín, Irlanda, hasta el más nuevo que se haya creado. Es el mismo orden que hay en toda la junta semanal de cada uno de los presidios que están distribuidos por más de 130 países y en los diferentes idiomas que nos podamos nosotros imaginar y dialectos también. Y es increíble imaginarnos que esta estructura está en tantos lugares y el éxito, a mí sí se me hace que de verdad es nuestra Madre Santísima la que intercede en todo esto, porque que sea una cosa universal. Exactamente, nos dice el manual que a veces erróneamente nosotros los legionarios pensamos que escogimos al grupo apostólico y que nosotros escogimos. No, el manual dice que es la Virgen María quien ella misma nos escoge a nosotros. Y después en el transcurso de nuestra vida legionaria, en el momento, en la medida en que nosotros vamos creciendo espiritualmente, que vamos estructurándonos como legionarios y que vamos conociendo la doctrina de la iglesia, nos damos cuenta que sí, porque nosotros somos unos simples instrumentos de Dios. Somos unos seres y unas personas que en muchas ocasiones, hablando de mi caso en particular, que no tenemos muchas virtudes, pero que la Santísima Virgen María de alguna manera se fijó en nosotros para llamarnos y hacer de nosotros instrumentos para la salvación de los demás. Qué hermoso, ¿verdad? Claro. Sí, nosotros miserables podemos ser instrumentos para la salvación de los demás. Y sentirnos instrumentos de nuestra Madre. Qué bonito Exactamente, eso, que sí. no fue que nosotros decidimos, es nuestra Madre La que Santísima decide por la que nos nosotros. escoge. Hablando del orden de la Junta del Presidium, en el capítulo 18 del manual, Ujú. capítulo 18 del manual de la Legión de María, allí lo encontramos. Y cuando hablamos del orden de la Junta del Presidium es cómo se estructura en términos más coloquiales para nuestra gente, cómo es que se reúne. Y cómo se desarrolla ¿Cómo? esa junta, esa reunión Muy cada bien. semana. Sin embargo, es importante hablar un poco de lo que nos dice el manual al comienzo de este capítulo. Okay. Y dice que la disposición de la Junta ha de ser siempre uniforme. Lo que hablábamos, desde el presidio más antiguo hasta el más nuevo, debe ser uniforme. Y los socios estarán sentados alrededor de una mesa, en un extremo de la cual se habrá colocado sobre un paño blanco, lo suficientemente grande, un pequeño altar. Ese altar consistirá en una imagen de la Inmaculada Concepción, de la Milagrosa, en la actitud de dispensadora de gracias, María Santísima con las manos extendidas, dispensadora de las gracias. De unos 60 centímetros de altura debe tener la imagen, esa es específica, de unos 60 centímetros de altura. No puede ser pequeñita o no puede ser de esas grandes imágenes grandes, Oh. no. Más o menos 60 centímetros de altura. Y colocada entre dos floreros con flores naturales. Dos floreros con flores naturales. Y
con 2 candelabros con velas encendidas. Recomienda el manual que ese altar es el mismo altar que está en todas las juntas de todos los presidios alrededor del mundo y en todas las reuniones de consejos superiores, reuniones de curia, de comitium, de regia, de senatus y del concilium legionis. Es el mismo altar. Y además de las 2 floreros con flores naturales y los 2 candelabros con velas encendidas, está el estandarte de la Legión de María, que es el Vexillum Legionis, a la cual vamos a dedicar un programa especial para hablar únicamente del Vexillum Legionis, lo que significa y todo lo que representa para la Legión de María. El Vexillum Legionis también está descrito en el capítulo 27 del manual para todos los legionarios que nos siguen. El mantel debe ser un mantel blanco y debe tener la escritura del nombre de Legión de María en latín, Legium Mary en latín, Legión de María en latín, y no debe llevar nunca el nombre del presidio. Nunca el nombre del presidio, sino el nombre de la Legión de María en un mantel blanco. En el manual incluso hay unas fotos al final de cómo debe estar, cómo debe ser el altar de la Legión de María. De María, exactamente, sí. Bueno, muy bien. Dice el manual que puesto que se trata de la reina en medio de sus soldados, el altar no debe estar separado de la mesa de la junta, ni fuera del círculo en que forman los socios. Entonces, digámoslo de esta manera. Está el salón de juntas. En un extremo está el altar sobre una mesa. Y los legionarios tienen que estar formando un círculo alrededor del altar, siendo que el primero y el último estén unidos, pegados al altar, para no estar separados, porque eso es un símbolo y un signo, perdón, de unión con nuestra madre. El altar nunca debe estar allá y los legionarios acá. ¿Y quién se encarga de hacer el altar? Bueno, el altar, este mismo altar, fue el que se organizó en la primera junta de la Legión de María, sábado 7 de septiembre de 1921, en Dublín, Irlanda. 8 de la noche fue la primera junta. Y fue inspiración de una de las hermanitas que acompañó a nuestro fundador, Frank Duff. Y ese mismo altar que se hace en todas las juntas del presidium. ¿Quién lo organiza? Generalmente lo hacen los legionarios. Generalmente el presidente, decíamos el programa pasado, que debe ser el primero en llegar y estar pendiente de las luces, de la acomodación, de las sillas, de que no haya calor, de que haya una buena ventilación, de que si hay frío, que haya calefacción, y si hay calor, pues que haya aire acondicionado o ventiladores. Antes de comenzar la junta hay que organizar el altar. Okay. Dice el manual también que el amor de hijos para nuestra Madre Celestial requiere que todo el altar y las flores sean de la mejor calidad. Hablamos al comienzo que deben ser flores naturales. En ocasiones de pronto que no se puedan conseguir flores naturales porque es invierno, porque de pronto en los supermercados donde venden las flores pasó alguien a comprarlas y no hay diferentes circunstancias. Se pueden poner flores artificiales, pero adornada con ramos o ramitas de árboles o de plantas naturales para que haya siempre una representación de la naturaleza. Oh, muy bien. Sí, los candelabros y los floreros a lo posible serán de plata, dice el manual. No es un gasto que haya de repetirse y quizá pueda obtenerse gracias a algún bienhechor. Ahora, uno entiende que conseguir candelabros y floreros de plata pueden ser costosos.
pero se recomienda que pueden ser de color plateado. No pueden ser de vidrio, no pueden ser de color dorado, no tienen color plateado. Los candelabros y los floreros para la Virgen María. Uno de los legionarios, recomienda el manual, tomará como un honor el guardar tanto el Vexillum Legionis como los floreros y los candelabros limpios y resplandecientes y provistos de flores y velas que son costeadas por el presidio. O sea, el dinero que se recoge en la bolsa secreta, que sirve para la compra de los materiales del presidium, para la evangelización, para el trabajo apostólico, también se puede tomar ese dinero para la compra de las flores y de los candelabros al comienzo, ¿verdad? Y de los floreros, pero también para las veladoras. Sucede con mucha frecuencia que los mismos legionarios se ofrecen a traerlas, y entonces en los presidios, algunos presidios, los presidentes dicen, bueno, vamos a asignarle las flores, ¿quién las quiere traer este mes? No, yo las traigo, la hermana fulanita trae las flores durante ese mes, para que no sea un gasto de los fondos del presidio, que entre otras cosas no son muchos, no son muchos los fondos. Eso sucede con muchas ocasiones y con mucha regularidad. No está escrito en el manual, pero sale de los mismos legionarios. Sin embargo, se pueden comprar de los fondos del presidio. Y lo que decíamos, que el mantelo, el paño, tiene que tener las palabras Legion Mary, es Legión de María, pero no el nombre del presidio. Ahora, vamos a entrar así en lo que es el orden de la Junta, cómo debe llevarse la Junta. Decíamos también en el programa pasado que cada uno de los oficiales tiene una carpeta donde tienen unas hojas de trabajo, unas guías en donde viene impresas ya el orden del trabajo. Tanto el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Pues igualmente, el presidente tiene una guía en la que hay una agenda. Esa agenda, por lo general, idealmente debe estar membreteada con el signo del Vexillum Legionis, que es el símbolo de la Legión de María. Debe tener siempre el nombre del presidium. Nombre del presidium. Presidium de la Medalla Milagrosa. Parroquia San José Obrero, por llamarlo de alguna manera. Ciudad, ¿cómo se llama el pueblo suyo en San Salvador? San Salvador. Bueno, Ciudad San Salvador, El Salvador. Y si es posible, la dirección. Debe estar allí como en el encabezado de la hoja de trabajo. Y después viene la agenda. La agenda viene, por ejemplo, reunión número 1 para la primera junta que se hace. O generalmente se numeran 001, 002, reunión número 100, reunión número 553, el número con la fecha, bueno, y la hora en que comienza. Porque debe tener la fecha y la hora. Entonces se dice, las oraciones iniciales, que es el primer punto, se comienza siempre con invocación del Espíritu Santo. Y las oraciones iniciales están aquí, en este folleto, que se llama Tésera. Aquí están las oraciones iniciales. Entonces se comienza siempre con en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son las oraciones que siempre la Junta va a comenzar a la hora señalada. Decíamos la vez pasada que no es un minuto antes, no es un minuto después, es a la hora señalada. Y luego se hace la invocación del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Después hay una oración que hace parte de las oraciones iniciales. Luego de la oración
Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará. Tenemos que pedir al Señor que abra nuestros labios para proclamar su alabanza, para proclamar su palabra, para que Él hable a través de nosotros. Y luego se reza el Santo Rosario. El Santo Rosario, particularmente en la Legión de María, no se rezan el credo de los apóstoles, no se hace ninguna intención, no se ofrece el rosario por ninguna intención particular. ¿Y por qué? Porque únicamente ese rosario va a ser ofrecido tácitamente por las intenciones del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Entonces se comienza anunciando los misterios. Primer misterio, hoy es domingo, los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Padre nuestro, 10 Ave Marías y gloria. Ya. Así se hacen las decenas. Segundo misterio, Padre nuestro, 10 Ave María, gloria. Tercer misterio, hasta el final. Cuando se termina el quinto misterio y después del gloria, entonces se reza el Dios te salve. Dios te salve, reina hasta el final de los misterios. Sí, al final de los misterios. Cuando se termina el quinto misterio, entonces se reza la salve. Y posteriormente, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo ya. Al final después viene una oración y después de la oración vienen unas intercesiones que es al corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, a San José, San Juan Evangelista y San Luis María de Montfort, que entre otras cosas es padre también de la Legión de María. Recuerda por lo que hablamos que en el primer programa creo que fue que lo dijimos que nuestro fundador era miembro de una asociación apostólica y que luego de haber leído el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, se enamoró más, su devoción por la Santísima Virgen María creció y entonces pues así es como nace la Legión de María al poco tiempo. Estas oraciones iniciales van a ser siempre dirigidas por el director espiritual. En ausencia del director espiritual, las dirige el presidente. Pero siempre van a ser dirigidas por el director espiritual. Oraciones iniciales y Santo Rosario. Después de la dirección, después del Santo Rosario, viene entonces la lectura espiritual. La lectura espiritual es tomada del manual de la Legión de María. Sin embargo, el mismo manual nos dice que el mismo manual nos dice a nosotros que la lectura espiritual es libre, pero se recomienda encarecidamente que en los primeros 2 años, por lo menos, de formado el presidio, se lea el manual. Pero generalmente la lectura espiritual se toma del manual porque hay una formación para los legionarios. Algunas veces, por ejemplo, yo he tomado lectura espiritual de alguna carta apostólica. A veces una lectura espiritual la hemos tomado porque celebramos la fiesta, acabamos de pasar 2 fiestas marianas importantes, que fue la Asunción de la Santísima Virgen María y después, unos días después, celebramos a María, Madre de Dios. A veces la lectura espiritual la podemos tomar de algún dogma mariano, por ejemplo, María, Madre de Dios, y explicar el dogma a los legionarios. ¿Se explica dónde? En la locución, que vamos a ver después. Ok. ¿Y cada legionario debe de tener un manual? Sí. Es más, lo primero que hace el legionario cuando llega es recibir su manual. Idealmente debe comprarlo.
Pero algunas veces hay presidios que son tan generosos que se lo proveen a sus legionarios. Pero idealmente el manual recomienda que se compre el manual para que cada uno tenga la responsabilidad de cuidarlo. No es por el valor económico, sino por el valor que significa que si yo compro algo me costó y debo cuidarlo. Correcto. Exacto. Ahora, esta lectura espiritual no debe pasar de unos 5 minutos. Me devuelvo un poquito. Cuando comienza en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que comienza la junta a la hora señalada, todos, absolutamente todos deben estar de rodillas, a no ser que haya algún impedimento de salud. Por ejemplo, los que estamos un poquito mayores ya nos cuesta arrodillarnos. Sin embargo, yo no me arrodillo siempre, pero hay quienes no lo pueden hacer. Terminada el Santo Rosario, la salve y las invocaciones, entonces todos se sientan a escuchar la lectura espiritual, dirigida, decíamos, por el director espiritual, tomada del manual de la Legión de María, idealmente, y todos la escuchan en silencio. No debe ser mayor de 5 minutos esta lectura espiritual. En el orden de la Junta o en el acta, en la guía, en la cartilla de trabajo que tiene el presidente, debe tener entonces la lectura espiritual, la página en que fue tomada y leída por el director espiritual o el presidente. Posteriormente viene la lectura del acta anterior. Decíamos el programa pasado que dentro de las funciones del secretario o secretaria está el tomar nota de lo que pasa en la Junta y redactar después un acta. Que esa acta no se debe enmendar, que debe ser cuidadosa, que debe ser escrita idealmente a máquina o a computador o con letras legibles, con una buena caligrafía. Y debe ser llevada en orden y cuidada. Y esa también debe ser secreta, solamente para el grupo. Exactamente, para el grupo. Exactamente para el grupo. Luego se lee el acta. ¿Quién lee el acta? La secretaria o el secretario. Posteriormente que se lee el acta, se pone en discusión esa acta que se leyó. Hay algunas preguntas, algunas correcciones, o si todo está bien. Generalmente las actas se aprueban, con correcciones o sin correcciones, pero se aprueban. Y el acta debe ser siempre el reflejo de la junta anterior, de tal manera que un legionario que no haya venido por cualquier circunstancia a la junta anterior sepa lo que pasó en esa reunión cuando se lee el acta. Posteriormente de aprobada el acta y firmada, que tienen que firmarla ¿quién? El presidente y la secretaria, o la presidente y el secretario. Deben firmarlo los dos, el acta, inmediatamente después de leída y de aprobada. Me Ahora, llama mucho la atención de que hay una buena comunicación, porque, bueno, estudiando comunicaciones uno aprende que la mayoría de problemas en el mundo es por falta de comunicación. Y ver que tienen esta dinámica de las actas, de hacer conocer a los miembros lo que ha sucedido, pues eso hace que también ahora entiendo el éxito que tienen la Legión de María porque tienen una comunicación fluida. exactamente, siempre hay una comunicación fluida. De hecho, en la Legión de María hemos tocado un ejemplo que, entre otras cosas, no es mío. Yo se lo escuché a mi esposa una vez diciendo hace muchos años que los oficiales de la Legión de María, los 4 oficiales son como las ruedas de un carro, que tienen que estar sincronizadas, porque si el carro no está sincronizado, ¿qué sucede? Se va a echar para un lado, se pega a la izquierda para la derecha, hay vibración de las ruedas, y si de pronto una de ellas se pincha, el carro no puede andar bien. Entonces tiene que haber una buena comunicación y una buena
sociedad, por llamarlo de alguna manera, entre los 4 oficiales. Ahora, posteriormente del acta que es aprobada y firmada, viene una discusión abierta sobre la lectura espiritual, que es dirigida por quién, por alguno de los miembros, que fue previamente asignada la junta anterior y se la asignó a uno de los socios del presidium para que la leyera y trajera una reflexión pequeña. Lo más importante, perdón, lo que le llama la atención, lo que aprendió. No es que se va a hacer un discurso grande ahí y va a hacer una reflexión, no, una reflexión pequeña de un par de minutos nada más, para que eso le dé espacio de pronto a algunos otros de también participar y dar algún aporte. Se asigna la semana anterior a una persona, pero no significa que los demás no tengan obligación de leerlo. Pues leen, porque de todas maneras, si tienen la oportunidad ellos de participar, participan con aportes referentes a la lectura. Por eso se llama discusión abierta. Hay que anotar en el acta y hay que anotar en la cartilla de trabajo del presidente quién dirigió y quiénes participaron también después de esa discusión. Igualmente, al terminar la discusión o la reflexión pequeña que hacen los legionarios, se asigna la próxima lectura espiritual del manual tomada de la página tal y dirigida por fulanito, la hermana fulanita o el hermano fulanito. Se asigna. Posteriormente, de la discusión de la lectura espiritual se leen las ordenanzas fijas. Pero estas ordenanzas fijas solamente se leen en 2 ocasiones particulares. Una, siempre se van a leer en la primera junta del mes. Siempre se leen las ordenanzas fijas en la primera junta del mes. Y se leen también cuando haya la visita de un posible socio activo. Y le pongo ejemplos muy claros que suceden. Alguien invita a su amiga, a la persona que conoció, a la compañera de trabajo, o en una visita, en un trabajo legionario, que puede ser de pronto un puerta a puerta, o puede ser incluso un trabajo contacto callejero. Contacto, o sea, asignan a hacer el contacto callejero y la gente va a las estaciones de buses, estaciones de tren, a los supermercados y contactan a las personas y le hablan de la Legión de María y todas estas cosas. Entonces en esos contactos de pronto alguien dice, no, yo estoy interesado en ir a la Legión de María. Entonces la persona viene y se le pregunta, se le da la bienvenida, ¿usted le gustaría pertenecer? No, yo vengo a ver de pronto, pero no sé si vuelva. Entonces no se leen las ordenanzas fijas. Pero si la persona dice, sí, la verdad es que me gustaría conocer más, a ver si me decido. Entonces se leen las ordenanzas fijas. ¿Y qué son las ordenanzas fijas? Habíamos dicho en un programa anterior que son la columna vertebral de la Legión de María. Y son 4. La primera es la asistencia puntual y regular a las juntas semanales del presidio. Esa es la primera obligación de todo legionario. La segunda es el rezo de la Catena Legionis. Vamos a hablar de la Catena Legionis un poquito más adelante. El tercero, la ejecución de un trabajo legionario activo en unión con María. Es un trabajo que se asigna y que se hace. Activo, tiene que decir, la persona tiene que ir a hacerlo. Hecho con espíritu de fe y en unión con María, en forma tal que las personas por quienes trabaja y en sus propios compañeros, María vea y sirva de nuevo a la persona de nuestro Señor. Y la cuarta ordenanza fija es el absoluto respeto por el carácter confidencial de muchos asuntos tratados en la Junta, o conocidos en el ejercicio del trabajo legionario. Y aquí le contesto una pregunta que usted me hizo cuando estamos hablando del acta, de la redacción y de la lectura del acta anterior. Y usted preguntaba, ¿pero solamente es para el presidium? Sí.
Y eso es lo que nosotros conocemos como bueno, la cuarta ordenanza, que también en el argot de la Legión de María se conoce como secreto legionario. Lo que se escucha dentro del trabajo apostólico o lo que se habla dentro del desarrollo de la Junta Semanal del Presidio, pues allí queda, en la Legión de María. Nadie más pues, tiene por qué saberlo, ni No conocerlo. llegar a su casa y decirle, en caso de unos jóvenes, decirle a sus padres qué hicieron, qué pasó. Exactamente, sí, ¿no? Es más, yo le decía la semana pasada que mi esposa trabaja con jóvenes. Muchas madres llevan a sus hijos a la junta. Algunas de ellos esperan afuera, otras entran y están allí como observadoras. Y ven todo lo que pasa en la junta. Y se van dando cuenta de lo que sus hijos hacen. Todo lo que hacen. Pero tampoco ellas tienen que Exactamente, revelar. no, ellas no revelan nada. No, muy bien. Bueno, muy bien. Que no son cosas malas, pues, No, pero exacto. es parte del... Sí, es evangelización. Claro. Exactamente, sí. Bueno, posteriormente, después de las ordenanzas fijas, que decíamos que se leen la primera junta del mes, y cuando hay una persona que llegue una visita que esté interesada y que sea un posible socio activo. Posteriormente viene el llamado a lista de asistencia y bienvenida a las visitas y a los nuevos participantes. ¿Quién hace ese llamado a lista? Lo hace la vicepresidente o el vicepresidente. Lo hace. Le da la bienvenida a los nuevos, a las visitas y llama a lista. Y es la persona que lleva el control de los que están, de los que no están. Esa es la persona a quien hay que llamar o quien hay que notificar si yo no voy a ir a la junta. Y cada presidium tiene como un límite de personas, número de personas. Sí, lo ideal no está escrito, Ujú. pero la experiencia a través de los años ha demostrado que lo ideal es un número entre 9 y 12, que puede ser incluso hasta 14 socios. ¿Y por qué la experiencia lo ha demostrado? Porque la junta no debe ser superior, no, o sea, la duración de la junta no debe ser inferior a 1 hora, pero tampoco debe ser superior a 1 hora y media. Entonces, si tenemos 18, 20 socios en una junta, si el rendir el trabajo y todas estas cosas se va a extender más, y entonces cuando se pasa de 1 hora y media y el número es grande, es una indicación de que ese presidium tiene que dividirse. Y en esa división del presidium, entonces se escogerán a los mejores miembros para que vayan a formar el nuevo presidium. Bueno, después del llamado a lista, allí se va a anotar en la hoja del presidente y la vicepresidenta y la secretaria también, porque debe llevar un orden, Ujú. cuántos presentes, cuántos están disculpados, cuántos están ausentes y cuántos pretorianos hay. Pretorianos, hablamos aquí de los socios pretorianos hace un par de programas. ¿Y los socios pretorianos quiénes son? Son los socios activos que además de eso van todos los días a la misa y además de ir todos los días a la misa, hacen una de las oraciones del oficio divino, ya sea laudes o vísperas. Son los socios pretorianos. Posteriormente, viene el reporte de reclutamiento y contactos para socios activos y auxiliares. ¿Cuál es ese reporte de reclutamiento? Son los contactos que se hacen, las invitaciones que se hacen. ¿A usted de pronto le han invitado alguna vez para que sea miembro de la Legión de María? Usted es miembro auxiliar de la Legión de María, ¿verdad? Sí. Usted recibió una invitación alguna vez. Creo que fue en una visita de la Virgen a su casa. Correcto, sí. Bueno, esa invitación que ustedes le hicieron fue reportada. Cuando rindieron el informe, los legionarios que fueron a su casa rindieron el informe en la junta siguiente. La presidente o el presidente les preguntó, hermanita fulano y fulano,
encargados de hacer la visita con Virgen Peregrina a la casa de la hermana Maritza Brizuela. ¿Qué nos tiene que comentar? Oh, sí, estuvimos en la casa. Mire, esta es una casa, es una familia muy piadosa, muy devota. Tenían el altar, estaban preparados y todas las cualidades y las cosas que le impresionaron. Y además de eso, la invitamos para ser socia auxiliar, ¿verdad? Oh, ¿cómo es lo mire? Maritza Brizuela, aquí están los datos, nosotros los tenemos, tal. Contacto. ¿Es probable que sea socio auxiliar? Es probable que no, pero se hizo el contacto. Y ese contacto se nombró. Lo mismo para socio activo. No, yo invité a una señora, una comadre mía, para que viniera y me dijo que sí, pero no vino. Hay que anotarla. Es un contacto que se hace. Porque se está trabajando en pro de la Legión de María y hacer que la Legión de María aumente en número y en espiritualidad, por supuesto. También deben estar decíamos el contacto de los socios perdón. Igualmente, también hay un reporte de socios auxiliares. ¿Cuántos contactos hicieron para socios activos y para socios auxiliares? Y hay un reporte también para socios auxiliares. ¿Cuántos socios auxiliares activos? Perdón. El reclutamiento se hace de los contactos para socios auxiliares y socios activos, y hay que anotarlos. Hicieron 2 contactos para socios activos, hicieron un contacto o 5 contactos para socios auxiliares. Todo ese reporte va anotado. Okay. Tanto en la cartilla de trabajo del presidente, como lo anota el vicepresidente, y en el acta que está redactando, que está anotando allí para luego redactar la secretaria. Posteriormente viene la membresía de socios auxiliares. Y en esa membresía de socios auxiliares hay un total de socios auxiliares. ¿Cuántos de ese total son permanentes y cuántos son a pruebas? ¿Cuántos están a prueba? Además de eso, ¿cuáles de esos son ayutores? ¿Y cuáles son los ayutores a prueba? ¿Y qué es un socio auxiliar ayutor? ¿O qué es un socio ayutor? Es el socio auxiliar que cumple con sus oraciones diarias de este folleto de la tésera, de las oraciones de la tésera, incluido el Santo Rosario. Además de eso, va a misa todos los días y además de eso hace una de las oraciones del oficio divino, laudes o vísperas. Aplica igual que para el socio pretoriano, el socio activo pretoriano. ¿Y cuántos de esos auxiliares están a prueba? ¿Y cuántos ayutores están a prueba? Posteriormente, que se rinde el reporte de los socios auxiliares, viene el reporte de tesorería. Entonces el tesorero comienza igualmente con un saludo y luego viene a dar el reporte, comenzando con el saldo anterior. Saldo anterior, tanto. Y después viene bolsa secreta. Después, cuando se pasa la bolsa secreta en la junta, ahí cada quien mete la mano en la bolsa para dejar su aporte, que no es muchas cosas en la mayoría de y esta se hace semanalmente. Semanal okay. Y es secreta, porque nadie debe saber. Dice la palabra del Señor, cuando tú des, que tu mano izquierda no sepa lo que dio tu mano derecha. Por eso es secreta, porque cada quien lo coge y secretamente lo hace debajo de la mesa. Entonces, ¿cuánto hubo la colecta de esa bolsa secreta? ¿Cuánto se colectaron por venta de manual? Decíamos nosotros que el manual idealmente debe ser vendido, debe ser comprado por el valor que nos da a nosotros, o sea, porque tenemos que cuidarlo porque nos cuesta dinero. Pero también decíamos que algunos presidios que se los proveen a sus socios. El total de ingreso, ¿cuánto ingresaron? ¿Cuánto se donó a Curia, que es el Consejo Superior? Y el total de los gastos. Por lo tanto, si hay unos ingresos y hay unos egresos, entonces, ¿cuál es el valor de los egresos y el valor total o el saldo total que se tiene hasta ese momento? Hay que anotar también que después de hacer un balance y rendir el informe que se rinde una vez al año al Consejo Superior, cada presidium debe dar el excedente a su Consejo Superior, a la curia. Todo, y quedar en cero para comenzar otra vez de cero los fondos.
Porque los gastos se van en compra de flores, compra de veladora, compra de materiales, Claro. todas esas cosas, y de pronto queda cualquier cosa que quede, se lo dan a Curia cuando rinden su informe anual. Muy bien, el reporte de tesorería, y luego del reporte de tesorería viene el reporte del trabajo asignado. Esta es una de las partes más importantes que tiene la Junta Semanal del Presidium, porque allí se le va a rendir el informe del trabajo que yo hice por Jesús a través de la Santísima Virgen María. Es un trabajo que fue asignado la semana pasada y que yo, como legionario, tengo la obligación de realizar ese trabajo con espíritu de fe, como dice la ordenanza fija, y en unión con María. Con espíritu de fe y en unión con María. Y ese trabajo debe ser por lo menos de 2 horas a la semana. Mínimo 2 horas a la semana. Se rinde ese informe que tiene que ser claro, conciso, corto y por lo general resaltar los puntos más importantes. Lo que a mí me llamó la atención de ese trabajo. Hay cosas de pronto que no tienen importancia, que no son de relevancia para el trabajo, como que llegaron y la persona no tenía el altar, o que unas cosas, que ellos llegaron a tiempo, pero que la zona no estaba preparada. Muchas veces los legionarios, cuando hacen esa visita, las personas, sobre todo nosotros los hispanos, nos gusta compartir algo. Entonces comparten algo, un pasaboca o una comida, unas cosas. No hay que hablar de esas cosas porque eso no es importante. Importante es el mensaje que se llevó, cómo lo recibieron ellos y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron o lo que uno espera obtener de ese trabajo apostólico. Muy bien. Posteriormente, después del reporte del trabajo asignado, que se hace por equipos, cada equipo que fue asignado va rindiendo su informe. Después de terminado el informe, también dentro del informe hay preguntas. Los otros legionarios pueden preguntar, el presidente puede preguntar, puede indagar. ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no preguntaron por los sacramentos? ¿Por qué no son casados o no son casados? O sea, todas estas cosas hay que averiguarlas. Generalmente el presidente es el que lo hace. Y se hace para proponer los sacramentos. Exactamente. Posteriormente, viene entonces, después del informe del trabajo, cerrado ese punto, viene la catena legionis. La catena legionis la encontramos nosotros en este folleto. La tésera, después de las oraciones iniciales, viene la catena legionis, que se comienza con una oración que todos hacen al unísono. ¿Quién es esta que va subiendo con la aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Posteriormente, todo el mundo se persigna. En silencio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En silencio. Y entonces vienen los versos. Primer verso lo hace el director espiritual, que es quien dirige la catena de legiones, y en ausencia del director espiritual, el presidente. El segundo verso lo hacen al unísono el resto de los legionarios, el tercero el director espiritual o el presidente, el cuarto, y así se van intercalando hasta el final, que se hace el último verso, que es el mismo que se hace al comienzo. ¿Quién es esta que va subiendo con la aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Y posteriormente hay una oración que se termina. Ahí pueden suceder dos cosas. Primero, todo el mundo se queda de pie para la promesa legionaria. ¿Qué hace la promesa legionaria? ¿Quién? La va a hacer aquella persona que estaba a prueba y que pasa la prueba por 3 meses y que está apta, que desea ingresar como soldado activo, hace su promesa legionaria. Todos de pie. La persona que va a hacer la promesa legionaria se queda en su puesto y tiene 2 opciones.
o quedarse de pie, o arrodillarse si lo desea. En la gran mayoría de los casos, los legionarios al hacer su promesa nos arrodillamos. Y el Vexillum Legionis lo trae el presidente y lo pone enfrente del legionario que está haciendo su promesa. Al terminar la promesa, hay una bendición del director espiritual para este legionario en particular y todos se sientan para escuchar la alocucio. Y la alocucio es la reflexión que se hace de la lectura espiritual o de cualquier tema en particular que tenga bien el director espiritual nombrar o hablar de él. Para la formación espiritual ¿de quién? De los miembros del presidio. Esta alocución generalmente debe durar alrededor de unos 5 minutos. Terminada la alocución, sin necesidad de mencionaros, el tesorero saca su bolsa secreta y la va pasando por debajo de la mesa para que cada legionario vaya depositando ahí una donación. Okay. Ese es el momento de la colecta secreta, terminada la alocución. La alocución puede ser dirigida, es dirigida por lo general por el director espiritual, en ausencia del director espiritual por el presidente, o en casos particulares y especiales, el presidente puede designar a alguno de los legionarios que dirija la locución. Lo puede hacer el presidente. Bueno, 3 minutos. 3 minutos. Después viene el estudio del manual. El estudio del manual es opcional. Pero se recomienda que en los primeros años los legionarios lo hagan. Es un estudio del manual. Ese estudio del manual es diferente a la lectura espiritual. Pero también se asigna la semana anterior a un legionario en particular que hace una pequeña reflexión de ese estudio del manual. Posteriormente, se hace la asignación de trabajo por equipos de 2 en 2. Acuérdese cuando el Señor primero mandó a los 12 de 2 en 2 a curar enfermos, a hacer milagros, a resucitar muertos. Y después mandó a un grupo más grande, 72. Y los mandó de 2 en 2. Pues en la Legión de María también se envían de 2 en 2 a hacer el trabajo apostólico, que varía y decíamos la semana pasada que depende de las circunstancias especiales del área, de la parroquia, de la comunidad y esas cosas. Posteriormente viene un punto que es de asuntos varios, donde se tratan asuntos varios, asuntos como por ejemplo el reporte de curia, si hubo una reunión de curia, el presidio, los oficiales, reporte de curia, lo que se habló en curia, las recomendaciones, eventos que vienen, por ejemplo, celebración de la ASI, celebración de la fiesta anual al aire libre o algún retiro, todos estos eventos se anuncian y hay discusión de algunos otros asuntos que conciernan al presidio. Y posteriormente vienen las oraciones finales, que también están ¿a dónde? En la tésera. ¿Y las dirige quién? El director espiritual. El director espiritual dirige. Y todos se arrodillan para hacer las oraciones finales, a excepción de aquella persona, aquel hermanito o hermanita que tenga algún problema de salud, un impedimento físico. Y después de las oraciones finales, que debe también ir anotada la hora en que se hace. Lo mismo la catena legionis, a la hora que se reza la catena legionis, que generalmente debe ser 1 hora después de iniciada la junta. Puede ser unos minutos antes, unos minutos después, pero en promedio es 1 hora. Y para la catena legionis. Y al final se hacen las oraciones finales y la bendición final. Con la bendición final del director espiritual. Si el director espiritual no está, solamente se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí se termina la junta. Después de terminada la junta, después de la bendición final, entonces se reza la oración. Esto es una recomendación de hace unos años del Concilio en Legiones. Se reza una oración para la beatificación de Frank Duff, que es nuestro fundador, que está en proceso de beatificación. Pero no hace parte de la junta, eso se hace al final de la junta. La junta termina
con las oraciones finales y la bendición por el director espiritual. Si no está el director espiritual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya. Okay. Una recomendación para todos los legionarios, para todos los presidentes y todos los presidios. Se persigna durante la junta, durante la junta se persignan 7 veces. Al comienzo, después de terminado el Santo Rosario. Es antigua. Sí, es antigua. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al comienzo, después de terminado el Santo Rosario, con la Catena Legionis, después de la locucio, van 4. Antes de las oraciones finales, 5, después y con la bendición final. Son 7 veces que se persignan en la junta. No hay otra forma de santiguarse, pues, o de darse la bendición. Bueno, muy bien. Y ahora regálenos su bendición. Con esto terminamos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y santa noche para todos. Muchas gracias. Pues los invitamos a que nos apoyen con un like, que compartan estos videos porque estamos aprendiendo mucho de la Legión de María. Y que se suscriban a nuestros canales. Correcto. Claro bueno, que sí. hasta pronto. Hasta pronto.